el Dr. Pablo Urbina, médico APS. En el siguiente video hablaremos de las enfermedades infectocontagiosas, cómo se transmiten, cuáles son, qué daño causa nuestro organismo y cómo prevenirlas. Es importante entender que las enfermedades infectocontagiosas se caracterizan por ser causadas por otros organismos, que se transmiten por alguna vía y generan una serie de síntomas en nosotros, consecuencia del daño donde nos afectan. Estos organismos pueden ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Para saber cómo uno puede sufrir una infección, es importante entender sus mecanismos de infección. Para comenzar, siempre hay una fuente de infección, que puede ser otra persona, como los cuadros virales respiratorios, donde es común eso. También en objetos como el tétano, que vive en la tierra, animales como muchos parásitos, y en el ambiente dando vueltas. Después existe un agente transmisor, por donde viajará la enfermedad. Lo más común es a través del aire, en pequeñas gotitas de agua. Así lo hacen gran parte de las enfermedades respiratorias. También puede ser un vehículo de transmisión el agua y elementos contaminados con virus, bacterias y parásitos. Otros vehículos son algunos insectos, como los mosquitos que transmiten el dengue y la malaria. Y un agente de transmisión muy importante es el contacto directo, que es la forma de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, gonorrea, VIH, y otros son de contacto a la piel y secreciones de esta misma, como es el caso del ébola. Y por último, ese agente va a ingresar a un lugar del cuerpo donde dará la mayoría de sus síntomas. Lo son la piel, donde llegan las enfermedades por contacto directo, e infecciones que aprovechan heridas. La parte respiratoria es el ingreso más común de virus y bacterias que viajan por el aire. La vía digestiva es por donde ingresan también virus, bacterias y parásitos, especialmente de alimentos y agua contaminada. Y por la vía geniturinaria es por donde ingresan las infecciones de transmisión sexual o otras por mala higiene. Cuando ya se instala la infección en nuestro cuerpo, esta va experimentando distintas fases. Existe un periodo de incubación, donde el microorganismo va creciendo y invadiendo. En general genera síntomas inespecíficos o bien puede pasar asintomático. Hay infecciones que tienen periodos cortos de incubación, como por ejemplo los virus respiratorios, y otros muy largos, como el VIH. Pasado el periodo de incubación, empieza el periodo de la enfermedad, donde se manifiestan los síntomas clásicos de toda enfermedad. La tos de los cuadros respiratorios, los vómitos en las enfermedades digestivas, el dolor al orinar en las infecciones urinarias y el enrojecimiento de la piel en las infecciones cutáneas. Este periodo de tiempo es evolutivo. Muchos cuadros mejoran solo y otros progresan hasta complicarse y poner en riesgo la vida, como por ejemplo la meningitis bacteriana. Y por último existe el periodo de convalescencia, donde se logra erradicar la infección, pero el cuerpo queda secuelado a consecuencia del microorganismo. Es muy común, por ejemplo, la carraspera, característica después de haber tenido una faringitis, o la ictericia después de la hepatitis. Muchos de estos daños dejan secuelas permanentes que generan complicaciones o bien son posibles lugares para sufrir una nueva infección, como por ejemplo el daño pulmonar que sufren los pacientes con tuberculosis. En este caso es importante ver cada tipo de organismos que nos pudiesen afectar. Las bacterias son microorganismos que pueden encontrarse en cualquier lugar. Inclusive nosotros portamos bacterias que no nos generan enfermedad, pero otras sí. Muchos tienen una evolución rápida y agresiva, que inclusive puede comprometer la vida, como las neumonias o las meningitis. Otros dan síntomas después de una lenta evolución, como la tuberculosis. Las infecciones pueden transmitirse por contacto directo con objetos, alimentos contaminados, animales, a través del aire o agua contaminada. Suelen afectar cualquier parte del cuerpo donde se instalen, siendo más común la piel, vía respiratoria, vía digestiva y geniturinaria. Y pueden tratarse con esquemas de antibióticos según la bacteria que se sospeche. Los virus también son muy comunes. En general muchos de ellos se presentan en ciertas estaciones, como los cuadros gripales de invierno o los gastrointestinales en verano. Al igual que las bacterias, tienen una evolución variada, con cuadros agudos como las virosis respiratorias y cuadros crónicos como el VIH y el papiloma que produce el cáncer cervicuterino. Se transmiten en general por la vía aérea o por alimentos contaminados. Destacar las infecciones por contacto, que son complicadas, como por ejemplo el VIH y el papiloma, que se transmiten por contacto sexual, y el del ébola, que se transmite por contacto directo. Y al igual que las bacterias, pueden afectar cualquier parte del cuerpo, siendo mayormente la piel, el tubo digestivo, la vía respiratoria. Muchos de ellos sí no se tratan, y los pacientes se recuperan solos manejando los síntomas. Las infecciones por hongos también se presentan con cierta frecuencia, especialmente las infecciones de la piel y uñas. Suelen cursar
como cuadros prolongados en el tiempo. Se transmiten por contacto y suelen aprovecharse de algún cuadro de debilidad en nuestro sistema inmune, como por ejemplo pacientes con SIDA, pacientes que consumen corticoides, diabéticos, etc. Las infecciones más comunes son las de la piel, como la onicomicosis, y sus tratamientos son con antifúngicos específicos para cada tipo de infección. Los endoparásitos son organismos más complejos, algunos de ellos incluso son visibles a simple vista, a diferencia de los anteriores. Los más comunes afectan la vía digestiva y se transmiten indirectamente por el consumo de alimentos contaminados que han tenido contacto con heces de animales como la yatidosis, las amebas o el enterobius. En general son enfermedades poco sintomáticas, que a veces se descubren como un hallazgo de laboratorio, y su manejo es con antiparasitarios e inclusive algunos de ellos requieren tratamiento quirúrgico. Y por último, ectoparásitos son organismos visibles a simple vista, se transmiten por contacto directo y se presentan más en lugares con hacinamiento y mala higiene. Afectan la piel y zonas con pelo. Destacan entre ellos piojos, pulgas y sarna. En general, generan mucha comezón y dejan pequeñas lesiones en la piel donde se alimentan estos parásitos. Su manejo es con fármacos especiales en forma de lociones y champú. Dentro de las medidas que podemos realizar para evitar contraer una enfermedad infectocontagiosa, destaca el cuidado personal, con un lavado de manos con agua limpia y jabón, ducharse, lavarse los dientes y todo lo que implique un buen aseo personal. Y recordar que los útiles de aseo son de uso personal. También es importante que muchas infecciones ocurren por los alimentos, así que es de vital importancia consumir alimentos frescos, que no hayan vencido, lavarlos bien, cocinarlos apropiadamente, como el pescado, marisco y carne. Además, el agua para su consumo debe ser limpia, no venir de lugares donde es agua alcantarillado o pozo. Tiene que ser procesada para eliminar los residuos o bien hervida para su consumo. Otra medida a tener presente es en relación a la actividad sexual. Es importante siempre cuidarse y en ese sentido los métodos de barrera son los más efectivos, como el condón. Las pastillas e inyecciones no evitan que uno contraiga una infección de transmisión sexual. Además, para protegernos existen las vacunas contra enfermedades comunes o bien enfermedades que causan secuelas o daños graves para grupos etarios importantes, como por ejemplo los lactantes y los adultos mayores. Por eso siempre es importante asistir a los vacunatorios dentro de los periodos correspondientes. Además, destacar que algunos microorganismos viven en animales, que los transporta y no generan síntomas en ellos, pero sí pueden traspasarse a nosotros y causarnos alguna enfermedad. Por eso todo animal doméstico y de campo debe asistir a un control periódico. Debe ser aseado y desparasitado para que no sea una fuente de infección. Por último, decir que en caso de ya presentarse algún síntoma a consecuencia de una infección, es prudente asistir a médicos para recibir el tratamiento apropiado y aclarar dudas. Además, uno se vuelve un foco contagioso, así que también debe tomar medidas para no contagiar a los más cercanos, que en definitiva son las mismas medidas preventivas de las que hemos ya hablado. Esperamos que este video haya aclarado sus dudas en relación a la enfermedad de infectos contagiosos y haya sido lo más informativo posible. Hasta luego.